Comenzamos. Comenzamos con la clase de hoy, con la clase número 13, alemán desde cero. Ya estamos en la clase 13, es decir, 13 horas de clase que hemos tenido hasta hoy. Y espero que toda la gente que está mirando, que sigue por YouTube, hay algunos que no pueden llegar o que tienen problemas con el horario, entonces pueden hacer clic ahí abajo en la campanilla, darle me gusta y dejar sus comentarios si le gustó o no le gustó, qué temas le podemos tratar. Y vamos a ir hablando sobre eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Merche y quisiera saber que usted, ¿qué libro están trabajando? Bueno, es la primera sesión que entró. Ajá. Bueno, ahora vamos a mostrar el libro, voy a mostrar el libro precisamente. Vamos a empezar, Merche, ¿ya? El libro tiene que ir entrando a los grupos de WhatsApp o inscribirme también a Facebook, en la página de Century, ¿no? Ahí. El libro que comúnmente utilizamos es este. Le voy a poner el nombre primero para que todos tengan. Pueden copiar un rato si quieren. Deutsch Üben, que es ejercicios de alemán. Practicar el alemán. Wortschatz und Grammatik A1. Uva. Vale. Ok. Uva. Ok. Este es el que estamos utilizando aquí en este curso gratuito. Ahora vamos a desarrollar. Lo que desarrolla es más que nada la gramática, pero con el vocabulario. Entonces, el libro es interesante porque, como ya ven aquí, A, B, C, D, ahora estamos precisamente en la D. Ya vimos la persona, familia y amigos, el cuerpo y la salud, la casa y el trabajo de la casa, ¿no? Hausarbeit, la naturaleza, el clima y las estaciones del año, viajes, tiempo libre, Essen, comida, einkaufen, y así vamos a ir desarrollando, ¿sí? Hasta la H, estamos ya por aquí. Bien, entonces continuamos aquí con este ejercicio, que es precisamente, estos pueden ver los videos anteriores y ahí van el fin de semana, hacen una maratón de videos, compartan también con gente que quieran aprender el alemán, el canal para recibir las notificaciones y para agrandar más también el grupo, ¿no? La familia del aprendizaje del alemán. Compartan con personas que tengan interés en aprender la lengua alemana o estudiar aquí. Todo esto ya hemos hecho mientras desarrollamos de acuerdo a los intereses. Cada uno puede hacer las preguntas cuando desee. Lo único que les pido es que apaguen sus micrófonos una vez que hablan, que ya hacen las preguntas, porque si quedan encendidos hace mucho ruido, ¿no? Entonces, cada vez pueden preguntar cuando quieran, no tengan. También la idea es cambiar un poco la filosofía de la educación tradicional que nos hace tener miedo a equivocarnos. Aquí todos estamos dispuestos a equivocarnos y a ayudarnos para continuar. Ok, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos was, wer, ist, wo. ¿Qué significa esto, Eddie? ¿Qué? ¿Quién? Eso lo hicimos, esa tarea lo hicimos ayer. Sí, pero todavía no anotamos. Vamos a marcar. Wer, was, wer, ist, wo. Solamente vamos a escribir. Ya hicimos ayer en forma oral, hoy lo hacemos en forma escrita. A ver, el primero, la primera frase. ¿La lees tú, Lolo, por favor? Das Bild hängt an der Wand. Significado. A figura, a imagem, o quadro está pendurado na parede. Exacto. El cuadro está colgado en la pared. Sería en español. Ok, continuamos con Daniela. Levanto la mano. Luego Carmen y Silvina. Zweite, Daniela. Die Frau sitzt auf dem Sofa. Sitzt auf dem Sofa, ya. Y la traducción, por favor. La mujer está sentada sobre el sofá. Ajá, claro, en el sofá directamente. Silvina, el número 3.
Der Hund liegt unter dem Tisch. Unter den Tisch, ya. Correcto, perfecto. 4. Marta. Die Blumen sind in der Vase. In der Vase. Correcto, continúa Marta, por favor. Der Tisch steht vor dem Schrank. Ah, ya, exactamente. Y Alexander. Das Kind kommt aus dem Haus. Außenhaus, ya. La traducción. Entonces, el primero, das Bild hängt an der Wand. El cuadro está en la pared, está colgado de la pared. Die Frau sitzt auf dem Sofa. La mujer está sentada en el sofá. Vayan apagando sus micrófonos. Der Hund liegt unter dem Tisch. El perro está debajo de la mesa. Die Blumen sind in der Vase. Las flores están en el Florero. florero. Gracias, Gabriel. Der Tisch steht vor dem Schrank. Por favor, pueden dejar de pintar ahí. Der Tisch steht vor dem Schrank. Entonces, está frente al armario, ¿no? Y el último, das Kind kommt aus dem Haus. El niño sale de la casa. Un segundo. Ok, continuamos con el siguiente, que aquí ya comenzamos con lo más general. Natur, Wetter und Jahreszeiten. Naturaleza, clima y estaciones del año. Comenzamos con la primera persona, Silvina, otra vez. ¿Puedes leer el ejercicio número D1, por favor? Tier und Pflanzen. Número 1, das ist O lee las palabras primero que están aquí. ¿Podrías traducir para que la gente que todavía no comprende mucho el alemán pueda comprender, sí? Profe, Sí, por favor. por favor, ¿le puede hacer un poquito más grande el dibujo, por favor? Así. Ahí. Gracias. De nada. Ok, otra vez. Silvina. la consigna o directamente los sustantivos. Pero la consigna y explicar la traducción de en qué consiste el ejercicio en español. A ver si puedo. Ergänzen Sie die Nomen mit dem anspitzenden Artikel. Un bestimmten Artikel. Mit dem bestimmten Artikel, ¿ya? Un bestimmten Artikel. ¿Y qué significa? Es como que hay que colocar los sustantivos con sus artículos correspondientes. Una cosa así. Indeterminados. Indeterminados. Determinados. Indeterminados. Sí. Ajá. Indefinidos, correcto. Indeterminados. Bueno. Está Die Blumen. Die Blume. Die Blume, las flores. Sí. Das ist die Blumen. Esperen un rato que la compañera está la palabra, ¿ya? Das Schwein, el cerdo. Die Katze, el gato. Der Fisch, el pez. Der Baum. Der Fisch. Der Baum. El árbol. Die Kuh. La vaca. Das Rind. Rind. No sé, Rind.
La vaca también. ¿La vaca? ¿O el toro puede ser? No, Puede ser toro. el toro. Porque Los la vaca. dos son la vaca. Diku Son dos y formas Darin de son las decir la dos vaca. la vaca. Las dos cosas. Ajá. Ah, bueno. Gracias. Der Vogel, el pájaro. Der Hund, Vogel. el Vogel. Ujú. Vogel, Vogel. Vogel. Der Hund, el perro. Ujú. Die Pflanze, la planta. Die Pflanze, la planta, ya. Ujú. Perfecto, muy bien. Ahora entonces comenzamos. Vamos a ver quién, el compañero Alexander, podría hacer el primer ejercicio. Es by. Das Eine ist, Blume. siempre con das ist ein Baum. Luego el segundo, Das ist eine Blume. das ist eine Blume. Ya. Correcto. Luego continuamos con Moisés, el tercero. Nummer 3, das ist eine Pflanze. Das ist ein Ya. Luego Nelly, por favor. Das ist. Nelly. Bien, continuamos con Marta, si es que no. Das ist eine Katze. Eine Katze. Correcto. Das ist eine Katze. Luego tenemos, el siguiente nos dice Daniela. Das ist ein Hund. Ujú. Con Katy. Das ist einen Vogel. ¿Cómo le dices a la terminación? Einen Ok, einen. Vogel. Ajá. ¿Pero por qué einen Vogel y no ein Vogel? Es der Vogel. Ujú. Nominativo. ¿Y el acusativo? ¿No es acusativo? No, no es acusativo. ¿Qué es? ¿Quién puede explicar Nominativo. por qué? Nominativo. Porque está con el verbo ser. Sujeto. El verbo sein. Ya, gracias. Siempre nominativo, exactamente. Correcto, muy bien. Ahora tenemos el siguiente. Nos va a decir Jess. Das ist ein Fisch. Exactamente, der Fisch, ein Fisch. Luego tenemos estamos en Vero, ¿no? Vero y luego Eddie. Ujú. Okay. Das ist ein Koch. ¿Vi? ¿Otra vez? Das ist ein Koch. Eine. 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 Gut. ¿Por qué? Eine Kuh, ein Rind. la vaca. Eine. I could, I read. Ujú. Piensa. Ein. Femenino, eine. El toro. Neutro, ein. Como ven, el ¿Ein, perdón, masculino, o Aines?
Eine Kuh, si es femenino va a ser eine. Femenino. Das ist eine Kuh. Y si es masculino o neutro, ein. Neutro. Ein. Genau, jetzt kommt El Schwein. cerdo. En Eddie, más El maldad. cerdo. Das ist ein Schwein. Eine. Ein. Ein Schwein. Warum? Eine Schwein. Eine oder ein? Para mí es ein. Ein. Das cerdo. Schwein. Der Schwein. Nicht der. Aquí tenemos arriba que Das ¿cuál? está. Das Rind. Das Schwein. Das Schwein. Exactamente. Entonces aquí lo que tenemos que volver a repetir, aprender, ¿no? Der nominativ. Wine. Nominativ. Vamos a poner aquí que es nominativ. Der pasa a ein. Das pasa también a ein. El nominativo, ¿ya? Y El pan. pasa a eine, ¿ya? Esa es la regla general que siempre hay que practicar. ¿Ok? Perdón. Perdón, ¿pueden leerlo porque no alcanzo a ver? Der pasa a ein. Sí, pueden apagar su micrófono para hacer un poquito más. Y voy a explicar de vuelta. Ok, en nominativo, voy a poner aquí. Nominativo, der pasa a ein, das a ein y die a eine. Estos son en el sentido de el masculino, neutro y el femenino, en nominativo, ¿ya? Claro, acá tiene que tener su propio sustantivo, ¿ya? Su sustantivo masculino o femenino. Hasta ahí entonces, ¿hay alguna pregunta? Y yo habilito mi micrófono para hacer una consulta y vos me lo cierras. Con la vaca tenemos dos acepciones ahí. Tenemos eine Kuh o ein Rind, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. La vaca tenemos en ese caso dos posibles términos que se utiliza para vaca, ¿no? Ring normalmente se utiliza cuando la carne, ¿no? De vaca. Carne de res, le dicen ustedes. Ajá, exactamente, la res. Vendría a ser podemos traducir en forma más españolizada o latinoamericana. También en España, claro. Res, vacuno, es más, tiene que ver con eso. Perdón, ¿cómo se dice? ¿Cuál? Res. ¿Cómo se Res. dice? Res, la carne, res, ajá. Vaca, res, Ya lo había escuchado. vacuno, ganado, vacuno. Es Ah. ring. Bovino también. Bien. Y digamos que en las cartas de los restaurantes figura como, en la traducción al español que tienen, figura como carne de res. Exactamente. En alemán es Fleisch. No, pero en las cartas de restaurantes alemanes, digo, ¿no? Figura. Ring, Claro, figura como ring. Rindfleisch. Ujú. Carne de res, Rindfleisch. Sí, sí. Ernesto, qué pena. DA masculino, das femenino y di plural. Sí. No, die masculino, der. Ya. Luego tenemos el neutro, das. Neutro, das. Y el femenino. El plural no hay, en alemán no hay plural El de neutro, ein. perdón. Ajá. Ok. Ok, dankeschön. No hay unos o unas como nosotros tenemos en español. No hay en alemán. ¿Ok? O sea, así en la forma de ein.
einen, sino que es solamente masculino, femenino o neutro. Bien, vamos a ir pasando. Si es que ya no tienen preguntas, vamos continuando. Aquí, como siempre, tenemos la forma plural. Así que vamos a ver a los compañeros. Ya tenemos aquí. Y tienen esto, ¿no? Entonces ahí vamos a ir poniendo su forma plural. El que levanta la mano, entonces quiere decir, ¿no? Comenzamos con Eddie. ¿Ya? ¿Puedes leer el ejercicio? Ya. Ich sehe viele Blume. Blume. Ah, Blume. Viele Blume. Ok. Schreiben Sie die Wörter und aus? Also, Bäume. Also, y si es viele Bäume, es ese de arriba, ¿ya? Bäume. Ah, ya. Bäume. Ajá. Ya. Disculpa que yo pensé que ya estabas haciendo el de abajo. No. Schreiben Sie die Wörter aus de eins im Plural. Ja. Ich sehe viele Blume. Eso, Bäume. Ya. Bäume. Ay, me equivoco en ese. Y ahora sí el otro. Ya. El segundo es... Ah, el 4. Número 4. Ah, ya. Disculpa, el 2. Perdón. El número 2. Tiene que ser... El número 2 es... sería... Ich sehe viele Blumen. Porque es el número 2. Blumen, ¿ya? Blumen. Ajá. Viele Blumen, ya. Vero. Y ahí sería... Ah, ya. El número 3 tenemos aquí. ¿Yo? Sí. Ich sehe viele Pflanzen. Pflanzen. Viele Pflanzen, ya. Terminado en N. Pflanzen. Correcto. Luego tenemos el siguiente, el número 4. ¿Cómo sería? Ich sehe viele Katzen. ¿Y si es viele? Viele Katzen. Katzen, ya. Katzen, ya. Ah, Katzen, ya. Terminado en N. Katzen. Okay. Ich sehe viele Hunde. Hunde. Ok. 6. Ich sehe viele Vögel. Vögel creo que es con 2 puntos, ¿no? Exactamente. Viele. Vögel. Vögel. Profe, en el 5 le faltó file, quedó fil. Ah, ya. Le faltó la E. Sí, tienes razón. Muchísimas gracias. Viele. Viele Hunde. En 7. Ich sehe viele Fische. Fische. Viele Fische. El otro.
Ich sehe viele Kuchen. Viele. Kuchen. Kuchen. Me parece que es con E. Kuchen. Es Kühe. Con 2 puntos. Kuchen. Kühe. Viele Kühe. Okay. Ich sehe viele Schweine. Viele. Rin. Y el de Rin. Viele. Entschuldigung. Ich sehe viele Küche. Ich sehe viele Schweine. Ok. De Viele. ¿Cómo le digo? Schweine. Ajá, exactamente. Viele Schweine. Schweine. Correcto. Muchas gracias. De nada, gracias también por corregirme. Perdón. ¿Ya? Sí, por favor, ¿quién quiere hablar? Sí, acá Silvina. Sí. No alcanzo a escuchar bien cómo se pronuncia el verbo. Ir, sia. Y se, simplemente El una comienzo, ich se, se con 2 C o sia. sí, con 2 E simplemente. Y se, ¿cómo pueden hablar de nuevamente? Y se, ¿ya? Y se. Ok. Como Gracias. que fuera doble E, ¿no? Sí, una E larga. Una E alargada. Sí. Gracias. De nada. De nada. Profesor, una pregunta. Sí, por favor. ¿Por qué se le ponía los 2 puntitos al Vogel? Ya, porque esa es su forma del plural. Tiene 2 puntitos, como aquí Kühe auch también, ¿ya? Viele Kühe. Eso hay que aprender el plural y su artículo se debe aprender prácticamente de memoria o practicando. Ok. ¿Y hay otros ejemplos así? ¿O? Sí, hay varios ejemplos. Acá tenés también Baum, que es el árbol, ¿no? Boime. Boime, ¿ya? Aquí el primero. Man, mena. Fata, No hay feta. una regla. No. Profe, sobre la pregunta que le estaba Hay- haciendo, profe. Sí. Pero vamos a terminar de contestarle al compañero. Y no hay una regla exacta porque cada palabra prácticamente tiene que aprenderse con su plural. Hay unas reglas, hay 5 tipos de plural que están en el video de la clase 2. Ajá. Ya. 2, 3 y en esas se pueden ver ahí los diferentes tipos de plural que se forman. Ok, danke. No hay problema. Algunos quedan igual como Fensta. Ok, la otra pregunta, ¿quién me iba a hacer? Yolanda, Yolanda, vamos. por casualidad, donde dice Viele Katzen, no se dice Viele Katzen, con la un lau. Katze. Sí, es con la un lao. Es la un lao, profesor. Un lau. Es la un lao. Viele Bueno. Katzen. Sí, Viele Katzen. A ver, yo les hago caso. ¿Pueden comprobarme, por favor? Sí, aparece así en el traductor con umlaut. El plural. En mi traductor aparece 100 hermanos.
En el mío Siempre aparece lo he visto así, Katzen. Katzen solo. Ujú. Katzen. Katzen, ya, Katzen. Yo tengo también entendido aquí mismo, pueden ver cómo corrige esto que está en alemán. Le voy a apretar ahí para que corrija y aquí aparece la corrección, se ve. Bueno, aquí aparece también Katzen, Kretzen es ese. Katzen, ¿ya? Es correcto Necesito. sin un lado, ¿ya? En un lado. Katzen. Ok, gracias, ok. No hay problema, claro, es una cuestión de ir aprendiendo de acuerdo a cómo vamos avanzando. Bien, aquí, ¿quién puede leer estos tips para aprendizaje, para el aprendizaje? Yo. Burkhardt, ¿ya? ¿Quién es yo? Lolo. Ok, Yo. puedes leerla, por favor. Lernen mit Wortkarten. Lernen Sie mit Bildern. Schreiben Sie das neue Worte mit Artikel und Plural auf die eine Seite der Kante. Malen Sie das Wort auf die andere Seite der Karte. Sie können auch Bilder aus Zeitschriften benutzen. Sie können auch Bilder aus Zeitschriften benutzen. Ja. ¿Qué significa Zeitschriften? ¿Quién sabe? Revistas. Revistas. Revistas, exactamente. Sería como imágenes de revista, Bilder aus Zeitschriften. Schriften. Entonces aprenda con dibujos, cuadros, ¿no? Escriban los nombres con los artículos y el plural, las palabras con los artículos y el plural en una hoja o en una carta, ¿no? Esas tarjetas. Pueden pintar ahí la palabra y al otro lado, sí, malen Sie das Wort auf die andere Seite der Karte. Pueden pintar la palabra al otro lado de la tarjeta. O de la hoja. Papel, la tarjeta de la hoja. Sí, pueden estudiar con dibujos, cuadros de revistas. Pueden utilizar eso. ¿Ya? Una pregunta. Sí. ¿C es con nominativo o acusativo? Por ejemplo, ich sehe, viele Katzen, sería como, ¿eso es en acusativo o en nominativo? A ver, ¿quién es aquí un experto en esto? Entre los compañeros que aquí hay varios. Acusativo, por supuesto. Es un verbo. Es sujeto. Yo veo. ¿Qué veo? Nominativo. Ich sehe es nominativo. ¿Qué veo? Viele Bäume, viele Blumen und so weiter. ¿Y qué son eso? Acusativo, nominativo, dativo, genitivo, basisas. Nominativo. ¿Por qué? No puede ser nominativo. Porque está con el verbo sein. ¿Cuál es el verbo? Sehen, ver. No, C es de dative. Sehen, me equivoqué. Es acusativo, ¿no? Sería como... Nein. C es dative. ¿Dativ? Ya, esa es Acusativo. Nein. Acusativ o dativ. Dative. Lo que este verbo no puede ir sin complemento. Siempre necesitamos un complemento. Porque Ya, si yo digo y sé, la oración queda incompleta. ¿Qué veo? Ajá. Pero ahí necesitamos un complemento. Y el complemento es dative. Complemento directo. Complemento directo o indirecto, dativ o acusativo. Das ist die Frage jetzt dann. Ya sabemos que el nominativo es ich, el verbo es se, yo veo. No podemos decir yo veo qué cosa, y se vas. ¿Qué?
veo. O da ven, se puede ser también a quién. Ven. En este caso, ¿qué? Entonces, ¿es acusativo o dativo? ¿Quién puede aclarar eso? El verbo ser siempre va a ser dative. ¿Sí? Ujú. Como Entonces sería ich sehe der Katze. Nein, Acusativo. ok. nein, no, nein. Ich sehe die Katze. ¿Cuál es entonces si Ich siempre sehe es der Katze. Ich sehe der Katze. si el verbo se necesita un dativo y aquí tenemos todo plural? ¿Cuál es el dativ plural? Wer hat die Karte? ¿Quién tiene? ¿Cuál es el dativo plural? El den, el den. Den. Mit N. Entonces esto tendría que ser vielen. Esto no es. Y al Es final acusativo. siempre se le agrega. Es acusativo, ¿ya? Ya. Esto es acusativo porque y sí que es que veo muchas flores. Normalmente el dativo es como es una persona cuando se depende del verbo, ¿ya? No cuando está con preposición o qué sé yo, pero normalmente es una persona, ¿ya? Acusativo. Entonces quiere decir que el verbo, disculpe, profesor, una pregunta. El verbo sein quiere decir que solamente se dice con el dativ cuando se trata de las personas, no de las cosas. No. El verbo ser necesita siempre un acusativo ergänzung. Acusativo ergänzung necesita el ser. Como la Responde a compañera la dice pregunta que que veo. Por eso un complemento. Yo ¿Cómo? lo veo, yo veo. como la compañera dice que el verbo ser es con el dativ, no. Y no sé, tendríamos que averiguar de dónde está esa información o cómo podemos encontrar esa información que dice ¿Quién era la compañera que nos dijo? Sí. No, el verbo ser normalmente necesita un acusativo ergänzung, ¿ya? Pero si se puede demostrar, no hay problema. Pero, por ejemplo, yo podría decir, ich sehe die Information in der Tabelle. Aquí es un dativ. Ya. Ahí es, pero no es por el verbo, es porque es No la sé cómo preposición? decirlo. por preposición. Y acción. Yo tengo que hay verbos va que con la solo van proposición. Yo tengo que hay verbos que van solo en acusativo y el sehen es uno de ellos. El besuchen es otro. Exacto. Se le llamaba antes verbos transitivos, porque necesita transitar hacia algo, es como un tránsito hacia algo. Por ejemplo, y si vas, eso que dijo el compañero estaba correcto. Si yo digo, y si necesito, ¿qué cosa ves? Y ahí está justamente la cuestión. Yo veo. La información es acusativo y Exacto. in der Tabelle es dativ. Pero este no Estado en su lugar. Sería. Esto es dativo, ¿por qué? ¿Por qué? Por Estado en su lugar. Exactamente, indica lugar. Este que vimos ayer, wo. Wo befindet sich auf dem Sofa, auf dem. Cuando la pregunta es wo, entonces tenemos el dativ ergänzung. Tabelle ist die Tabelle. El dativ va a ser in wo in der Tabelle. ¿Ok? Tenemos IC, es siempre acusativo. Acusativo ergänzung. Aquí tenemos das ist, siempre nominativo. IC, yo, es el nominativo. Nominativo siempre es el sujeto. C es el verbo. ¿Qué cosa vas? Y ahí viene el complemento directo que le llamamos nosotros en español. Accusativ Ergänzung se llama en alemán.
y dativ ergänzung no necesita este verbo. En este caso tiene un dativ, pero porque corresponde a la preposición de lugar. Wo. Wo befindet sich? Wo hast du das gesehen? ¿Dónde has visto? Y ahí. Y cuando indica lugar, es siempre con la función del dativo. Esa es la regla, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Podría traducir la oración, por favor? Esta oración, tradúcenos, Gabriel, que tú has hecho, la propuesta. Yo veo las informaciones en la tabla. Ajá. Veo la información, ¿no? La información. La información. En la tabla, o no sé cómo se diría. Y usted, profesor, le hago una pregunta y usted escríbale ahí la pregunta para que se den cuenta que Dati es por la información. Wo es información. ¿Dónde veo la información? Was. La pregunta. Sí. Was. Genau. Acusativo. Siempre cuando decimos, por ejemplo, yo veo o él ve, vamos a poner en alemán directamente. Por ejemplo, sieht ihn oder sie. Él lo ve, él la ve. Ajá. Pero vamos a ver, para no usar ya el pronombre otra vez, sino una cosa que puede ser ver, sieht. Einen Mann. Eine Frau. Einen Mann. Ya. Entonces, el verbo primero hay que ver siempre. ¿Cuál es el verbo? Sí. Exactamente. Entonces, ese es el verbo. Primeramente, el verbo. Cuando tenemos el verbo, ¿quién realiza la acción de ver? Ver, macht das. Él. Vea. Esa pregunta es vea, nominativ, ¿ya? Wenn. Ve a quién. Ver es quién realiza la acción, ¿ya? ¿Quién ve en este caso? Vamos a ponerla aquí. Ver si... ¿Quién ve? Hombre, ¿no? ¿Quién ve? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Ver si... Ea. Él. Él, ea, ¿ya? Este es nominativo. Ese cuando haces la pregunta vea, como en alemán es vea, directamente con la ER, ¿no? Vea si es nominativo. Ahora preguntamos, el segundo se pregunta, was sieht er? ¿Qué ve él? Ve Oder wenn sie sieht er. Exactamente. Si no hay nada que ve, ¿qué cosa ve? Al hombre. ¿Qué cosa ve? Aquí en este caso no hay nada. Ah, no. Este es acusativo. La pregunta para acusativo. Con wen sieht er. Ese significa a quién Decir que ve. ve. ¿Quién ve? Él. Esa también es una pregunta para el acusativo. Y ahí es al hombre, ¿no? O sea que einen Mann. Hay un hombre, einen Mann.
Y ahí tenemos el acusativo. ¿Por qué? Porque es un acusativo, porque vemos ya también que tiene una... ¿cómo se dice? Un bestimmte artículo, el artículo La indefinido es inversión. einen. Ahí ya nos damos cuenta. Singular, einen, masculino es, entonces, en acusativo ergänzung. Y esas son las preguntas para saber el acusativo, ¿ok? Ahora, para saber el dativo se pregunta, es parecido porque en español no tenemos tampoco la diferencia. Siempre ustedes también recuerdan en el colegio el complemento directo e indirecto, seguramente era un dolor de cabeza. ¿A quién? Porque es la misma pregunta en español. ¿A quién ve él? Pero en este caso siempre se busca primero el complemento directo. Y si hay un complemento directo de persona, ya no hay complemento indirecto. ¿Ya? Si tenemos una cosa, ahí podemos buscar el complemento indirecto con a quién. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Hoy vamos a quedarnos un poco más en esto que siempre es en los casos. Siempre nunca se sabe dónde empieza y dónde termina. Más envía eine un. ¿Está bien? ¿Quieren hacer un ejercicio más o ya están cansados? Sí, ¿Ya sí, porque esto es muy Vamos a importante. dormir entonces. Bueno, entonces voy a borrar esto O eso le baja al lado de las preguntas, profe. al lado de las preguntas. ¿Quieres que haga uno que tenga complemento directo y complemento indirecto? ¿Ya? Bien. Das Kind schenkt eine Blume seiner Mutter. No sé dónde vamos a poner esto para que se pueda ver. O si no, voy a bajar esto. Bueno, ahí porque ya están las preguntas. Okay. ¿Quién quiere hacer el análisis de esta oración? Empezamos. Entonces, das Kind es nominativo. Con el verbo comenzar, por favor. ¿Qué? Con el verbo. Gabriel. El verbo comienza. Schenken, regalar. ¿Puedo? Sí, espera un segundito que vayan borrando, sacando su micrófono, por favor, para que no sea tan ruidoso el ambiente. Un segundo. Ahora sí, Gabriel, puedes comenzar. Also, das Kind es el sujeto. Ajá, pero empieza con el verbo primero. Schenken. Schenken es regalar. Y haz las preguntas que hicimos El abajo, niño regala qué a quién. O sea, wer schenkt, ¿ya? Wer schenkt. El niño, das Kind. Das ist dann. Que eine Blume. Das Kind nominativ. Ya le he dicho. Eine Blume accusativ. A quién? Seine Mutter, Dativ. Genau. So einfach ist das. ¿Oder? Ok, dann wer schenkt. Pero podría. Das, bueno. Wer schenkt das? Eine Blume. Die Blume. Wer schenkt die Blume? Das Kind. Das Kind. Was schenkt er? Was schenkt er? ¿Qué regala? ¿Qué cosa regala? Eine Blume. Blume. Acusativo. Ya que tenemos un acusativo que es una cosa, entonces buscamos el wenn schenkt er eine Blume seiner Mutter. Warum seiner Mutter? Weil das ist die Mutter und das ist
seiner Mutter. Y así entonces pueden encontrar qué caso, porque siempre es un poco complicado encontrar qué caso, qué significa eso, dativ, acusativo. Por si queríamos sustituirlos con los pronombres, por ejemplo, sería schenkt sie, ihr, seine Mutter antes, que sería un dativ. Exacto, eso sería para decir ya, el niño se la regala. El niño regala flores a la madre, a su madre, el niño se la regala. Entonces ahí, das Kind schenkt. Escríbalo también eso, profesor, por favor. Bien, ¿cómo puedes decirlo otra vez, por favor? Entonces el Gabriel. Dan. Schenkt. Ein Moment. La verdad es que cuando están dos pronombres, no me acuerdo si va antes el dativ o el acusativo. La verdad. Sí, podría hacer, por ejemplo, schenkt ihr eine Blume. Así sí. Porque el pronombre siempre va adelante, digamos. Pero cuando están dos pronombres, no me acuerdo si va antes el dativ o el acusativo. Por ejemplo, schenkt sie ihr oder schenkt ihr sie. Yo creo antes el dativ. No sé. Ok, es schenkt sie seine Mutter, schenkt die Blumen. Ihr. Sí, y allá. Oder puede ser también schenkt. Ahora chequeo, no sé. Ihr y schenkt sie ihr. Sería al final de cuentas. Si los dos están como pronombre. El primero dice, él regala flores a su madre, ¿no? Esa es nuestra oración principal. Antes el acusativo y después el dativ. Como pronombre, exactamente. Ok. Entonces, en schenkt sie seine Mutter, él la regala a su madre. El de aquí, el del medio, es él le regala la flor. Y el último, él se la regala. Sería este último, cuando están los dos, como pronombre. ¿Ok? Bien, Profesor, sí, por favor. Tengo que volver un poquito atrás. Ahí abajo de todo, cuando usted dice las preguntas, wer zieht, was zieht wen zieht und unter wem zieht Das ist Dativ o auch Akkusativ? Nene, con M es siempre dativ. Dativ, ok. Wem, cuando te preguntan wem, por eso cuando decimos wem gehört das, ¿a quién pertenece eso? Profesor, perdón, pero yo creo que está mal la frase schenkt ein Moment. Das Kind schenkt eine Blume seine Mutter. Debería ser, das Kind schenkt seine Mutter eine Blume. Ah, eso puede ser el orden del... Aquí, por ejemplo, está escrito, ich gebe, einen Moment, ich gebe meine Mutter eine Blume. Es la misma frase. Sería, ich gebe ihr eine Blume. Sí, eso tienes razón. Ich gebe sie meine Mutter. Y cuando estén dos pronombres, ich gebe sie hier. Ajá. Entonces sería, das Kind schenkt seine Mutter eine Blume.
Muchas gracias, Gabriel. Tienes muchísima razón. Entonces, el orden siempre tiene que ser lo que dice el compañero Gabriel. Primero, el dativ se pone en alemán. Seiner Mutter und dann die Blume, ¿ya? El orden es primero el dativo y luego el acusativo. ¿Ok? Das Kind schenkt seiner Mutter eine Blume. ¿Ya? Entonces, primero el dativo y luego el acusativo. Ese es el orden correcto. Siempre que vayamos a hacer una oración es nominativo, digamos que el dativo, luego el acusativo. Y si uno tiene genitivo, entonces, ¿dónde iría el genitivo? El genitivo siempre es ¿cómo se diría? Como Posesión. Sí, indica... O sea, ese es un complemento. Yo sé que a veces Complemento, habla cuando le exactamente. pertenece a alguien, pero entonces ese sería al final. Complemento de la persona y depende de a quién, por ejemplo. Depende de a quién se refiere, el complemento de qué palabra. Eso va a ir directamente unido a la palabra a la que está complementando. ¿Ok? A la palabra que le complementa tiene que ir el genitivo. Si, por ejemplo, hacemos una frase que diga como du liest das Buch eines Freundes, en este caso el genitivo es eines, ¿cierto? ¿Cómo otra vez? Du liest das Buch eines Freundes. Ajá. Entonces, en este caso, cuando se habla del genitivo, yo sé que es eines. Pero ese es porque es que está afectando a das Buch, que viene siendo el acusativo. En ese caso no es... Sí, el acusativo, exactamente. Ese es el acusativo, pero le modifica al das Buch, al sustantivo. O sea que los genitivos irían después de los acusativos. ¿O No, depende? no. Por eso no tienes que meterle al acusativo ahí, sino que más bien verle como un sustantivo y el genitivo es el modificador del sustantivo. A ver. Dime otra vez tu frase. Du liest das Buch eines Freundes. Bueno, Seiner, así vamos a ver. no deiner. Du, el verbo es liest, verbo, el du, nominativo, ¿no? El das Buch, el complemento, el acusativo. Pero ahí está la cuestión. Que el acusativo es todo esto. El deine Freunde no sería el dativo. No. Aquí en este caso, le está modificando a el libro de tu amigo, ¿no? Entonces, por eso está en genitivo, porque está hablando del libro de tu amigo. Y entonces esto se relaciona con el das Buch. Esto es completo, uno solo, una barra. Todo esto es el acusativo y dentro del acusativo está el genitivo. ¿Por qué? Porque el genitivo siempre le va a modificar a un sustantivo. Si queremos podemos borrar esta parte y decir simplemente, o sea que no poner una frase, el genitivo puede ir directamente sin esta parte. Disculpe, profe, ¿sobre qué tema está la clase de hoy? Yo es primera vez que estoy participando. Entonces estoy como perdida, no sé de qué tema están hablando.
No sé Nosotros si es de desarrollamos los, hoy no sé si es de los, el tema de la... no sé si es de los pronombres de Natura preguntas, de versa interrogativas unter o de cuál. Zeiten. Lo que desarrollamos hoy en día son las formas de los artículos indefinidos, ein, eine, y el plural, viele, viele y el plural de las palabras. Y ahí aparecieron algunas preguntas, porque siempre es un problema identificar en qué casos se encuentra, cuando es un nominativo, un acusativo, un dativo, y ahora ya estamos llegando al genitivo, ¿no? Que esos son ya comúnmente problemas, o sea que temas ya muy más avanzados, pero la gente está preguntando nada más, como hoy es viernes, estamos profundizando un poco en el tema de los casos. Pero ya lo que hoy hicimos fue el artículo indefinido con su plural. Ese fue el tema de hoy. Y luego ya empezamos a ver los casos, porque aquí es, y si el interés de la gente se va desarrollando la clase, ¿sí? Gracias, profe. Y entonces, por eso, quizás que se te confunda un poco, porque aquí estábamos con algunas preguntas para conocer qué función cumple en la oración. Profesor, podemos Sí. hacer una Zusammenfassung. Entonces, en una oración va el antes, va el dativ y después el acusativo. Por ejemplo, das Kind schenkt seine Mutter eine Blume. Cuando esté un pronombre, el pronombre se adelanta. Como por ejemplo, das Kind schenkt sie seine Mutter. O sea, el acusativo se adelanta al dativ. Entonces, por ejemplo, das Kind schenkt hier, dativ, eine Blume. El pronombre siempre adelante, digamos, al sintagma, ¿no? Cuando estén dos pronombres, va el acusativo y después el dativ. Por ejemplo, das Kind schenkt sie hier. O sea, das Kind schenkt eine Blume, sie, hier. O sea, seine Mutter. Así debería ser, ¿no? Sí, sí, correcto. Normalmente en una oración, cuando tenemos todas las palabras, está el nominativo, verbo, dativo y acusativo. Es el orden que normalmente se requiere. Cuando transformamos uno de ellos en pronombre, va el nominativo, verbo, el pronombre y luego el acusativo o el dativo si está así en forma de nombre. Y si tenemos los dos en forma de pronombre, va el nominativo, el verbo y luego el acusativo en forma de pronombre y luego el dativo. El dativo en forma de pronombre. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y a todos los que participan cada día y ayudan a que se desarrolle la clase con más claridad. Así que no sé si hay alguna pregunta más hasta aquí vamos a hacer hoy. Bueno, nomás una consulta. Sí, Pancho. Francisco. Dígame cómo hablan aquí. Das Kind schenkt, el niño da regala una pluma a su madre. Y en alemán es como al revés, siempre se pone el dativo antes y después el acusativo. Se pone el dativo porque, o sea, lo que da el objeto directo, lo que va a dar es la pluma a su mamá. La flor. Y luego el acusativo. Eso es justamente lo que hoy vimos, que con Gabriel estuvimos hablando. Entonces al revés que el español, pero el español dice, el niño da una pluma a su mamá. O sea. Exactamente, esa es la cuestión. Siempre la estructura varía, que muchas veces es lo que más nos cuesta comprender. Claro, en alemán siempre primero el dativo, después el acusativo en armado. Okay. No, eso quería saber. Okay. Perdón. Sí, Silvina. Sí. Si me podría explicar, cuando son pronombres los dos, tanto el acusativo como el dativo, ¿cuál va primero que no alcancé a anotar? Primero va, entonces, el acusativo, en este caso, sería sí, y después el dativo que sería ia.
primero el acusativo y luego el dativo. Ajá. Gracias. De nada, no sé por qué. ¿Otro más? ¿Otra pregunta más? Profe, una preguntita. Sí, Eddie. Y si el orden de lo que se escribe no altera, por ejemplo, como decimos, del orden de los factores no altera el producto, ¿no? Si le ponemos primero einen Blumen y después vuelta einen Muta, yo creo que es igual para mí, no sé si estoy en el error. Y la cuestión es que cuando uno habla, qué sé yo, siempre se entiende, ¿no? Ajá. Pero cuando ya uno se fija cómo se escribe y cómo al hablar los alemanes aprenden desde niños porque es la lengua materna suya, así como nosotros tampoco pensamos cuando hablamos el español, decimos directamente, ¿no? El niño regala una flor a su madre. Sin embargo, si decimos el niño regala a su madre una flor, también, claro que está bien, pero... Se da por entendido, digo yo, ¿no? Claro, es como que el orden nada más en que comúnmente se estructura la lengua alemana. Ya. Hay que tener en cuenta, y más cuando se va a escribir y qué sé yo, ahí sí ya... Claro, en escritura es distinto, pero en ya se tiene que tener pronunciación, mayor... pues, ya. Para tener mayor precisión, ¿no? Para tener mayor precisión, conocimiento y aprendizaje, ir aprendiendo, ¿no? Porque lo que más cuesta es desestructurar nuestra lengua materna o comprender otra lengua que tiene una estructura diferente. Sí, porque aquí son acostumbrados a intercambiar lo que nosotros decimos normalmente al último, ellos lo ponen al contrario. Exactamente, al principio. Y entonces nosotros decimos, ¿pero por qué dicen así? Bueno, lo que pasa es que es tu lengua, ¿no? Es la lengua, sí. Es como cuando uno se dice los números se dice primero el número final y después vuelta el primero. Exacto. En este caso es lo mismo. Eso nomás era. Muchas gracias, profe. No hay problema. Todo bien. Ok, ¿alguien más que quiere preguntar algo? Aquí tenemos algunas personas, parece. Inés. ¿Quieres preguntar algo, Inés, o no? Profe, yo... estaba sin micrófono y estoy medio confundida todavía, pero voy a ver bien el video en YouTube para aclarármelo, porque si quiero escuchar, ver y escribir al mismo tiempo, no me entiendo ni yo. Ok, vale, bueno, está, pero una buena sugerencia esa, volver a ver, y a la gente pueden dejar sus comentarios, preguntas o lo que sea en la parte de los comentarios, que eso siempre es interesante leer y ver que se puede mejorar, que se puede analizar, y si hay algo que ven que no se comprende muy bien, preguntan ahí en los comentarios, ¿sí? Bien. Profesor, ¿y la tarea de mañana cuál va a ser? ¿Ves? Para el martes, perdón. Vamos a continuar directamente esta tarea de aquí abajo. Eine Postkarten aus dem Urlaub. Ergänzen Sie Wetter, Urlaub, Grüße, Hotel, Essen, Meer, Woche, Grad, Strand. Tienen que ubicar aquí en la carta, en la tarjeta. Profe, una pregunta. ¿Cómo puedo obtener ese libro? Y vamos a ver, pueden comprarlo, vamos a dejar ahí la descripción, o también en los grupos de WhatsApp podrías preguntar ahí, también te pueden pasar. ¿Sí? En un grupo, pero... ¿Vale? Si tienes ¿has ingresado a un grupo de WhatsApp? Sí, de hecho hay un grupo en WhatsApp que igual donde llevamos una clase y está el otro de Instagram también. Bueno, pero yo te digo el de este curso, hay uno de este curso, porque hay... De este no lo tengo, no tengo la dirección. Bueno, el link no lo tengo. Ajá, deja tu número aquí que nosotros vamos a anotar y en el chat escribe.
Ok. Y ahí Es vamos con a- número de México. Sí, escribe todo completo con las características ahí abajo y vamos a ingresar a un grupo de WhatsApp que tenemos. Esto como tarea. Entonces suscríbanse a los grupos y vamos a trabajar entonces juntos, ¿sí? Trabajando. ¿Sí me podría dar el nombre del libro, por favor? Vamos a poner aquí en el grupo ya.